Hola a todos. Vamos a resolver el ejercicio que aparece en pantalla. Dice así: una corriente de aire a 75 grados Celsius y 645 milímetros de mercurio contiene 34% de agua en volumen. Se enfría hasta 34 grados Celsius a presión constante. Calcule. A. El punto de rocío y los grados de sobrecalentamiento del aire inicial. B. El porcentaje de vapor que se condensa y la composición final de la fase gaseosa luego de enfriar. El ejercicio en sí es el siguiente entonces. Una corriente de aire a 75 grados Celsius y 645 milímetros de mercurio contiene 34% de agua en volumen. Se enfría hasta 34 grados Celsius a presión constante. Al enfriarse, es probable que se alcance su saturación porque la temperatura disminuye hasta que la presión de vapor del agua sea igual a la presión parcial del vapor. Si eso se logra, entonces se produce saturación. Por lo tanto, debemos considerar que hay saturación del agua en el momento en que hagamos el diagrama de flujo, que es lo primero que debemos hacer. Entonces dice el ejercicio que una corriente de aire a 75 grados Celsius y 645 milímetros de mercurio contiene 34% en volumen de agua. Se enfría hasta 34 grados Celsius, es decir, esta corriente de aire se introduce en un enfriador. Hasta cuando la temperatura disminuya hasta 34 grados Celsius. Es decir, aquí tendremos aire a 34 grados Celsius. A presión constante, dice el enunciado. Por lo tanto, la presión acá en la salida sigue siendo 645 milímetros de mercurio. Calcules el punto de rocío y los grados de sobrecalentamiento del aire inicial y el porcentaje de vapor que se condensa. Es decir, en este caso, debido al enfriamiento que se presentó, hubo condensación. Entonces, si hubo condensación, debemos considerar una corriente de agua que sale del proceso. Ese sería el diagrama de flujo. Y las preguntas que nos hacen serían las siguientes. Calcúlese el punto de rocío y los grados de sobrecalentamiento del aire inicial. Entonces aquí tendríamos que calcular la temperatura de rocío y los grados de sobrecalentamiento. Los grados de sobrecalentamiento. Y en la pregunta B debemos responder el porcentaje de vapor que se condensa. Porcentaje de vapor que se condensa, es decir, el porcentaje de condensado. O sea, esta corriente de salida de agua, ¿qué porcentaje es con respecto a lo que ingresó al sistema de agua, ¿no? Y la composición final de la fase gaseosa luego de enfriar. Es decir, el porcentaje molar o volumétrico del aire seco y el porcentaje molar o volumétrico del agua en esta corriente de salida. Eso sería la composición. Ese es el diagrama de flujo.
Las unidades son consistentes, pues nos han dado temperaturas en grados Celsius, presión en milímetros de mercurio, y el porcentaje que nos dan como composición del 34% es en volumen, que recordemos para los gases es un porcentaje molar. Por lo tanto, este 34% en volumen corresponde a un 34% molar. No debemos cambiar estas unidades dadas en el ejercicio porque están todas consistentes. Debemos sí plantear una base de cálculo porque en ningún momento nos han informado sobre cantidades. Las bases de cálculo son sobre cantidades. Los cálculos que vamos a hacer de punto de rocío, grados de sobrecalentamiento del aire inicial, composición final de la fase gaseosa y porcentaje de vapor que se condensa, pues son los mismos resultados independientemente de la cantidad que consideremos de alimentación al enfriador. Podemos considerar 1 gramo mol, 10 gramos mol, 50 gramos mol, y esos resultados serán los mismos. La temperatura de rocío será igual, los grados de sobrecalentamiento igual, la composición del gas que se retira del enfriador será la misma. Por lo tanto, podemos tomar como base de cálculo cualquiera de esos valores en moles. ¿Por qué? Porque la composición que nos están dando es un 34% en volumen, es decir, un 34% molar. Por lo tanto, la base de cálculo la vamos a establecer en moles y vamos a decir que hacemos el cálculo para 1 gramo mol de aire inicial. Si la base de cálculo es 1 gramo mol de aire inicial, entonces aquí tendríamos la corriente 1, acá tendríamos la corriente 2 y acá tendríamos la corriente 3. Por lo tanto, en este caso estamos diciendo que N sub 1 es igual a 1. N sub 1 es igual a 1 gramo mol. Los grados de libertad podemos considerar lo siguiente. Establecemos dos balances de masa independiente porque tenemos dos componentes que son aire seco y agua. Y tenemos una especificación que ya conocemos desde la teoría que estudiamos. Y es lo siguiente. Para que haya condensación de agua, necesariamente el agua tiene que estar saturada. Y si el aire está saturado, significa que en la corriente 3, la presión parcial del agua será igual a la presión de vapor del agua. Y eso nos permitirá conocer la composición del agua en esa corriente, la fracción molar del agua en esa corriente, y por lo tanto la fracción molar del aire seco, porque tenemos otra especificación que consiste en que la suma de las fracciones molares es igual a la unidad. Entonces tendremos resuelta una parte de la pregunta B con esa sola especificación. Pero tendremos en este caso 3 incógnitas. El número de incógnitas es 3, porque son las siguientes. No conocemos N2 ni conocemos N3 como cantidades. Entonces, de la corriente 2 no conocemos la cantidad N2, pero sí conocemos la composición, 100% agua. Y de la corriente 3 no conocemos N3 y tampoco conocemos la composición. Entonces necesitamos conocer, por ejemplo, la fracción molar del agua. Si conocemos la fracción molar del agua, pues ya tendremos la fracción molar del aire seco, porque la suma de las fracciones molares es igual a 1.
Son esas las tres incógnitas. N2, N3 y la fracción molar del agua en la corriente 3. Fracción molar del agua en la corriente 3. Ahí tenemos las tres incógnitas. Entonces, podemos resolver el ejercicio utilizando los dos balances de masa independientes y la especificación. Pero como dije anteriormente, la especificación nos permite llegar directamente a una de las respuestas solicitadas, pues empecemos por ahí. La especificación es la siguiente. La especificación es que como hubo condensación del agua, entonces la corriente 3 necesariamente está saturada. Y si la corriente 3 está saturada, esto significa que la presión parcial del agua en esa corriente 3 es igual a la presión de vapor del agua en esa corriente 3. Pero esa corriente 3 está a 34 grados Celsius. Entonces, necesitamos conocer la presión de vapor del agua a 34 grados Celsius. La presión de vapor del agua a 34 grados Celsius la podemos buscar en las tablas de vapor del agua o en la tabla B3 del libro de Felder y Rousseau, que nos da la presión de vapor dependiendo de la temperatura. En esa tabla B3 encontramos que la presión de vapor del agua a 34 grados Celsius es igual a 39,898 milímetros de mercurio. Esto es encontrado en la tabla B3 del libro de Felder y Rousseau. Con ese valor de la presión de vapor, valor que entre otras cosas se obtiene de esa tabla, pues con ese valor podemos calcular la fracción molar del agua. La fracción molar del agua será igual a la presión parcial del agua. Según la especificación, como el aire está saturado, esta presión de vapor es igual a la presión parcial del agua en esa corriente 3. Entonces, la presión parcial del agua la conocemos. 39,898 milímetros de mercurio, dividido entre la presión total, que es un dato del ejercicio. La presión se mantiene constante en este ejercicio en 645 milímetros de mercurio. Nos da un valor de 0,619. Esto significa que la composición de la corriente 3, la composición de la corriente 3 ya la tenemos calculada, que es una de las preguntas que nos hace el ejercicio. La composición de la fase gaseosa, luego de enfriar, luego de el enfriamiento. Pues esa composición será 6,19% molar de agua y el resto, es decir, lo que le falta a esto para llegar a 100
que es 93,81% molar de aire seco. De aire seco, que lo representamos con las letras AS. Ahora pensemos en cómo solucionar la parte A, que nos pregunta el punto de rocío y los grados de sobrecalentamiento del aire inicial. Los grados de sobrecalentamiento pues se calculan como la temperatura del aire menos el punto de rocío. Y el punto de rocío es la temperatura a la cual ese aire se satura. Es decir, la temperatura a la cual la presión parcial del agua en ese aire se hace igual a la presión de vapor. Esto quiere decir que en ese aire inicial debemos calcular la presión parcial del vapor de agua. Y la presión parcial del vapor de agua en ese aire inicial, la presión parcial del agua en ese aire inicial es igual a la fracción molar del agua por la presión total. La fracción molar del agua la conocemos. ¿Por qué? Porque la composición de ese aire inicial es 34% de agua en volumen, es decir, 34% molar, lo cual da una fracción molar de 0,34. Y la presión total se conoce, 645 milímetros de mercurio. Por lo tanto, podemos calcular la presión parcial del agua multiplicando su fracción molar 0,34 por la presión total, que es 645 milímetros de mercurio. Obtenemos así una presión parcial del agua de 219,3 milímetros de mercurio. Esta es la presión parcial. Para determinar la temperatura de rocío, debemos decir que la temperatura de rocío es la temperatura a la cual esta presión parcial del agua, 219,3 milímetros de mercurio, se hacen iguales a la presión de vapor del agua. Entonces, en la misma tabla B3 del libro de Herder y Rousseau, buscamos la temperatura a la cual corresponde una presión de vapor de 219,3 milímetros de mercurio. Debido a que en la tabla no encontramos exactamente ese valor, 219,3 milímetros de mercurio, procedemos a una interpolación, que sería la siguiente. En la tabla vemos que para 68 grados Celsius la presión de vapor es 214,17 milímetros de mercurio, y para 69 grados Celsius la presión de vapor es 223,73 milímetros de mercurio. Con estos dos valores podemos interpolar para encontrar la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a 219,3 milímetros de mercurio. Y entonces, haciendo esa interpolación, encontramos que la temperatura de rocío, en este caso, porque el valor que obtenemos ahí, recuerden, es la temperatura de rocío, que es la temperatura en la cual la presión de vapor es igual a la presión parcial del aire. Entonces, la temperatura del rocío, en este caso, haciendo la interpolación, es igual a 68,54 grados Celsius. Este valor también se pudo haber calculado con la ecuación de Antoine, pero el empleo de la tabla B3 o de la tabla de presiones de vapor
pues es más sencillo porque no implica el usar la mencionada ecuación. Con esto ya podemos calcular los grados de sobrecalentamiento. Y los grados de sobrecalentamiento son iguales a la temperatura a la cual está el aire, que en este ejercicio es de 75 grados Celsius. El aire en la corriente 1 está a 75 grados Celsius, menos la temperatura de rocío, que es 68,54 grados Celsius. Por lo tanto, los grados de sobrecalentamiento son iguales a 6,46 grados Celsius. Con eso, pues, tenemos las respuestas exigidas en la pregunta A. Y para completar la pregunta B, pues como ya usamos la especificación, no nos queda sino usar los dos balances de masa independientes. Mirando el diagrama, vuelvo al diagrama, mirando el diagrama, los balances de masa independientes pues pueden ser el balance total de masa y el balance parcial de masa para el aire seco. ¿Por qué es preferible el balance parcial de masa del aire seco al balance parcial de masa para el agua? Porque el aire seco no está haciendo las corrientes 1 y 3. En cambio, el agua está en las 3 corrientes. Y el balance total de masa es conveniente en este caso porque no maneja fracciones molares. Entonces, pensemos en el balance parcial de masa para el aire seco, que repito, se representa con las letras AS. El balance parcial de masa para el aire seco será las moles de 1 multiplicado por la fracción molar del aire seco en 1. Esa multiplicación nos da el número de moles de aire seco que hay en la corriente 1. Pero tiene que ser igual, según el balance de masa, al número de moles de aire seco que hay en la corriente 3. Y el número de moles de aire seco en la corriente 3 se calcula con moles de la corriente 3 multiplicado por la fracción másica del aire seco en la corriente 3. El balance total de masa sería que la corriente 1, que es lo que entra, las moles de la corriente 1, moles 1, serían iguales a las moles 2 más las moles de la corriente 3, las moles del agua evaporada más las moles del aire que abandona el enfriador. Reemplazando, tendría en el balance parcial de masa para el aire seco, tendríamos lo siguiente. N sub 1 es igual a 1 gramo mol por la fracción molar del aire seco en 1. Y la fracción molar del aire seco en 1 es 0,66. Por lo siguiente, el aire tiene un 34% de agua en volumen. Por lo tanto, tendrá lo que le falta a 34 para llegar a 100, que es 66, tendrá un 66% molar de aire seco. O sea, un 66% en volumen o un 66% molar. Esto es igual a N3, que no se conoce, por 1 menos la fracción molar del agua en la corriente 3. Y esa fracción molar del agua en la corriente 3 ya la tenemos calculada, 0,0619. De ahí obtenemos el valor de N3, que es igual a 0,7035 gramos mol. Con ese valor
Vamos al balance total de masa y reemplazamos los valores conocidos que son N1 y N3. El balance total de masa dice que N1, o sea, 1 gramo mol, es igual a N2 más N3, es decir, 0,7035 gramos mol. Y obtenemos que el número de moles 2, es decir, el número de moles de agua evaporada van a 0,2965 gramos mol. Y con ese valor podemos calcular el porcentaje de agua condensada, diciendo que ese porcentaje de agua condensada es igual a la agua condensada sobre el agua que entra, que el agua que entra es N1 por la fracción másica de agua en el corriente 1. Por lo tanto, el porcentaje de agua condensada será igual a los 100. Número de moles de agua condensada, 29,65 gramos mol. Por N1 vale 1 gramo mol por la fracción molar del agua que vale igual. Esto multiplicado por 100 para obtener un porcentaje. Nos debemos multiplicar por 100. Haciendo el cálculo, pues obtenemos que se condensa el 87,19% del agua. Entonces, en la pregunta A, las respuestas son que la temperatura del rocío es de 68,54 grados Celsius y los grados de sobrecalentamiento 6,46 grados Celsius. En la pregunta B, las respuestas son porcentaje de vapor que se condensa 87,19% y composición final de la fase gaseosa 6,19% molar de agua y 93,81% molar de aire seco. Les agradezco mucho la atención.